Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué bueno, gracias a Dios. Es el último capítulo de Marcos 16. Hace un poco más de un año empezamos el libro. De hecho, fue con el libro que reanudamos aquí en VAS los miércoles, la reunión. Y tiene un poco más de un año que empezamos el libro de Marcos y hoy todavía no lo terminamos, lo vamos a terminar hasta la siguiente semana, pero hoy vamos a ver Marcos 16 del 1 al 8, que es sobre la resurrección de Jesús. Dice así la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque habían tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, y te pedimos el día de hoy, Señor, tener oídos atentos, Señor, a lo que tú también nos quieres hablar. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas mostrando y nos sigas ayudando, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos poner atención especial a tu palabra. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recapitular un poco el libro de Marcos. Como les dije, hemos estado prácticamente un año viendo el libro y vemos el libro que se divide en tres secciones, y esas tres secciones, la primera es del capítulo 1 al capítulo 8, pero vamos a ver cómo empieza el libro de Marcos. Marcos 1:1 dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Y así empieza el libro de Marcos. Empieza diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Y en esta primera sección, que va del capítulo 1 al capítulo 8, más o menos, a la mitad del capítulo 8, están las multitudes, los discípulos, de pronto preguntándose: ¿quién es Jesús? ¿No? Y esta parte que ellos empiezan a preguntar, y vemos cómo el libro de Marcos comienza diciendo: Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Pero vemos también en esta parte, recordando un poquito todo el libro de Marcos, en esta primera sección hay un mensajero, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 2, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice también del 6 al 8, dice: y estaba Juan vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y también continuando del 9 al 11, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La multitud de pronto se estaba preguntando: ¿quién era Jesús?
y vemos cómo Dios empieza a responder quién es Jesús. Y Dios dice, este es mi Hijo amado. Y quiero recapitular un poco para llegar ahorita al final con la resurrección de Jesús, pero vemos cómo Dios empieza a contestar y empieza a respaldar la vida de Jesús. Y empieza a decirles, Jesús es mi Hijo amado. Antes había mandado el mensajero, que era Juan, para decir, viene detrás de mí alguien más poderoso. Y vamos a ver ahorita casi al final también otro mensajero que Dios está poniendo. Acuérdense de Juan, cómo vestía con ropa, con pelo de camello, ¿no? Jesús hace una declaración también muy importante en Marcos 1:15, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él mismo estaba diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién se estaba acercando? Era Jesús el que se estaba acercando a nosotros. ¿Y qué nos estaba ya compartiendo? El Evangelio. Nos está diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él es el Evangelio. En esta sección les decía que toda la gente se está preguntando, ¿quién es Jesús? Ya vimos que Dios mismo está diciendo, este es mi Hijo amado. Y vemos cómo también Jesús está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y esto que estaba diciendo Jesús, que Él se estaba ya haciendo para que Él pudiera venir a morir por nuestros pecados. Eso era realmente el reino de Dios que se estaba acercando. Y luego viene otra segunda sección que va más o menos del capítulo 8 al capítulo 10 más o menos. En esta sección ya los discípulos empiezan a entender, o más bien sabían que Jesús era el Mesías, pero todavía no comprendían exactamente qué significaba esto. Y lo vemos en Marcos 8 del 27 al 37, cuando Jesús les hace una pregunta. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen nada de esto de él a ninguno. ¿Se fijan? Ya Jesús les empieza a preguntar, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y me gusta también esta parte en Mateo, porque en Mateo todavía lo deja más claro cuando les hace esta pregunta. Y dice, ¿quién dice que soy? En Marcos 16, del 15 al 17, y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos ya comienzan a decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, pero todavía no comprendían, porque si se fijan, esta parte que Jesús le dice es, te lo ha revelado mi Padre. Ellos todavía no estaban comprendiendo, ya Dios les empezaba a revelar, pero todavía no comprendían bien por qué era esta situación, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primera sección hubo una parte donde Dios habló cuando fue bautizado y dijo, este es mi Hijo amado. Pero en esta segunda sección Dios vuelve a hablar y les vuelve a decir en Marcos 9, del 2 al 8, casi al final, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto fue en la transfiguración. Y otra vez Dios respaldando esta parte diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Se fijan? Dios
revelando a cada uno de los que estaban ahí y diciendo, este es mi Hijo amado. Y hoy para nosotros es Dios también diciéndonos, Jesús es mi Hijo amado. Y hay una parte que también Jesús les empieza a decir a ellos sobre su muerte. Hay dos pasajes en los que les recuerda a los discípulos sobre su muerte, y uno es en Marcos 10, 32 al 34. Y si iban por el camino a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Jesús ya les está recordando, y ahorita lo vamos a ver cómo de pronto también, ya en la sección que nos toca ver, cómo a los discípulos ya se les había olvidado, pero Jesús ya les había estado recordando que Él iba a morir e iba a resucitar. Y la tercera sección, que abarca del 11 al 16, donde es la entrada triunfal, y todo sucede en una semana, ¿se acuerdan? Es la entrada triunfal, la purificación del templo, cuando le empiezan a hacer preguntas a Jesús tratando de hacerlo caer, cuando es aprendido, la cena del Señor, y se viene en toda esta parte donde ya es la última semana. Y se acuerdan, en las dos primeras secciones habíamos visto cómo Dios decía, este es mi Hijo amado. Pero la semana pasada vimos algo ya de alguien que dijo en Marcos 15:39, el centurión, dice que estaba frente a él y viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Me fijan? Primero era Dios diciendo, pero ahora ya también la gente empezaba a decir, y fue este caso del centurión que dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿No? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y bueno, tuve que recapitular un poquito esto, viendo todo lo que habíamos visto en Marcos. Después de un año, creo que ha sido un buen tiempo que hemos estado en este pasaje. Y vemos ahorita el capítulo 16, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle, y muy de mañana en el primer día de la semana vinieron al sepulcro, y salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y vemos las mujeres que fueron las últimas que vieron a Jesús, ¿se acuerdan? Fueron las últimas que estuvieron ahí, de lejos, pero ahí estaban las mujeres. Y ahorita son las primeras que llegan. Y esto de pronto también me recuerda, y cuando estaba estudiando esta porción, yo le decía a Dios, ¿cuántas veces eres tú mi último pensamiento del día y mi primer pensamiento de la mañana? Las mujeres, de alguna manera, fueron las últimas y las primeras que fueron a ver a Jesús. ¿Cómo no está nuestra relación día a día con Dios? ¿Es con lo último que te duermes? ¿Es con lo primero que te despiertas? ¿Corres a Él en las mañanas? ¿En las noches estás ahí? Yo le dije, Dios, perdóname.
porque sé que no lo hago. Y esto me confrontaba con esta parte, ¿no? De pronto vemos que las mujeres están ahí, pero también Dios nos quiere decir, aquí estoy, ven a buscarme, aquí voy a estar. Y esto era muy importante también en esta parte de las mujeres, porque en aquel tiempo, ¿te acuerdas? Las mujeres en un juicio no tenían voto. O sea, si iban a un juicio, el testimonio de una mujer no era válido. Y vemos aquí Jesús reivindicando a las mujeres y mostrándoles a ellas y dándoles ese lugar especial. Porque para Dios todos somos importantes. Y entonces, aquí están las mujeres que van, ese día compran las especias, van preparando las cosas, pero en el camino se acuerdan y dicen, ¿quién nos va a mover la piedra? Era una piedra grande, sin duda, pero a la vez también era una piedra que se pueda mover. Pero para las mujeres, pues era una piedra bastante complicada para poderlas mover, ¿no? Pero si te fijas, ellas no están pensando en la resurrección. ¿Ellas en qué están pensando? En ir a ungir a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Recapitulando, estábamos viendo cómo Jesús les había anunciado su muerte y su resurrección. Y apenas habían pasado unos días y ya no se acordaban de esto. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿No? Jesús nos habla de algo y a veces no pasa ni 3 días. A veces sales, te preguntan de qué trató la prédica y tú dices, pues me recuerda de pronto Club Semilla con los niños, ¿no? ¿Qué vieron hoy? Que Dios me ama, ¿no? ¿Pero qué más? Pues que Dios me ama, ¿no? A veces se nos olvida cuando Dios nos está hablando. Dios les había dicho que iba a resucitar. Las mujeres se habían olvidado. Se habían olvidado de esta parte. Después dice en el versículo 5, dice, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Se acuerdan en la primera sección que les había dicho que había un mensajero? ¿Se acuerdan? Ese mensajero era Juan, ¿no? Juan, ¿cómo estaba vestido? De ropas de camello, ¿no? De piel de camello. Ahora está otro mensajero que es un ser angelical. Uno era con ropa de camello y está con ropa resplandeciente, ropa blanca. Pero los dos, ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban dando testimonio de Dios. Uno diciendo que estaba para preparar el camino y el otro estaba diciendo, el camino ya está listo. Ya está. Lo que Marcos aquí también nos quiere decir es que la tumba está vacía. No hay nada adentro. No hay nadie adentro. No hay nadie, perdón, porque nada, ¿se acuerdan? Bueno, leyendo los otros evangelios, ¿qué encontraron ahí? Todo donde envolvían, ¿no? a Jesús. Pero Marco lo que nos quiere decir es que la tumba está vacía. ¿Pero qué significa que la tumba esté vacía?
¿Qué significa para nosotros que la tumba esté vacía? En primer lugar, que Jesús resucitó. Eso es lo que quiere decir que la tumba está vacía. Y lo dice este mensajero. ¿Por qué buscáis? Él ha resucitado, ya no está aquí. ¿Y qué significa esto que Él ha resucitado? Y sin duda es algo que nosotros como cristianos son algo de los principios fundamentales, ¿no? Y dice en 1 Corintios 15:14, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por eso es tan importante que Jesús haya resucitado. Porque ¿sabes por qué? Porque si no seguiríamos condenados del pecado. Y dice que vana sería nuestra fe. Pero sabemos que Jesús resucitó y resucitó para darnos vida eterna. ¿Qué más significa que Jesús resucitó? Que nos da una esperanza. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Esto qué quiere decir? Que un día, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar con Él. Y entonces, por eso tenemos también esa esperanza de que un día vamos a estar con Él. El que la tumba esté vacía y que Jesús haya resucitado también nos trae esperanza. ¿Y sabes? También quiere decir que Jesús intercede perpetuamente por nosotros. Y esto lo vemos en Hebreos 7, del 22 al 25, que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece, ¿cuánto? Para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar, ¿qué? Perpetuamente. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿No te da paz y tranquilidad esto? Jesús intercede perpetuamente por nosotros. A mí me da mucha paz esto. Porque no es nada más que murió y ahí se quedó. Su resurrección que nos trae, que también intercede Jesús perpetuamente por nosotros. Ya vimos que lo que la tumba esté vacía, uno es que Jesús resucitó, pero ¿sabes también que nos trae? Restauración. ¿Se acuerdan que le dijo el mensajero? En el 7 dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellos fueron huyendo del sepulcro porque le habían tenido temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Recuerdas en qué ciudad llamó a sus discípulos? Galilea. En Galilea los llamó. ¿Y a dónde los está llevando ahora?
a Galilea nuevamente. Y les está diciendo, trae a sus discípulos, manda a llamar a los discípulos, ¿y a quién en especial? A Pedro. ¿Te acuerdas lo que había pasado con Pedro? Lo había negado. ¿Se acuerdan cuando cantó el gallo? Todavía falta ver una escena más con Pedro, pero aquí está mandando llamar a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Porque también la resurrección que trae, restauración a nuestras vidas. Trae perdón de nuestros pecados. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Se acuerdan? En la crucifixión lo abandonaron, se fueron. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso? Hemos recibido el llamado de seguirle. Y muchas veces lo hemos dejado. Y a lo mejor si venimos a la iglesia, a lo mejor incluso si leemos la Biblia, pero nuestro corazón está lejos. Hemos dejado de seguirle. Hemos dejado de buscarle en la noche. Hemos dejado de buscarle en la mañana. Y a lo mejor de pronto, como los discípulos, nos hemos alejado y se nos han olvidado las promesas que Él nos ha dado. Como el que Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Hoy yo no sé cuándo fue tu llamado y si te has alejado de ese llamado. Pero hoy Dios también te quiere restaurar. Hoy Dios quiere que nuestras vidas restaurar nuevamente. Porque Dios hizo ese sacrificio perfecto. Y lo hemos visto en Gálatas. ¿Se acuerdan? En Gálatas los domingos. Él lo hizo todo. Y no necesitamos nada más. Ni hacer nada más, sino solamente ¿qué? Creer. Es lo único que necesitamos hacer. Creer. Quizá hoy tu vida está muerta. Quizá hoy a lo mejor sientes que has fracasado. Pero otra vez no se trata de lo que nosotros hacemos, sino lo que hizo Jesús en la cruz. Y la tumba está vacía. Y lo veíamos en 1 Corintios. Vana sería nuestra fe si no hubiera resucitado. ¿Qué significa que la tumba esté vacía? Que Jesús vive. Que no tenemos que ir a ningún lado, a un lugar en específico a buscarlo, sino que Él está donde le busques. Ahí va a estar Él. ¿Qué significa que la tumba esté vacía? Que Él ha restaurado nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy Jesús sabemos que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere que sepas cuánto te ha amado, que dio su vida por cada uno de nosotros y que ha resucitado. Y Dios hoy nos hace ese llamado especial para decirte, yo morí por ti.
A veces leemos que Jesús murió, pero a veces se nos olvida que murió por ti, por mí, y que está intercediendo por nosotros. Leíamos perpetuamente. Él está ahí, no nos ha dejado. Nos ha mandado su Espíritu Santo. Hoy a lo mejor nos hemos alejado. Hoy a lo mejor hemos dejado de buscarle en la noche, en la mañana, durante el día. Hoy lo que quiere Jesús es decirte, aquí estoy y quiero restaurarte. La tumba está vacía. Y eso significa que Jesús cumplió todo el propósito por el cual Dios lo mandó. Él es el Evangelio. Y lo que tenemos que hacer nosotros es eso. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo estoy bien, tengo mi relación bien. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Compartir el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. Y después que también Dios te restaure, ¿qué tienes que hacer? Compartir su Evangelio. Eso es a lo que Dios hoy nos ha llamado. ¿Qué significa para ti que la tumba esté vacía? Lo que significa es que Jesús es Rey y Él venció la muerte. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque no estás en una tumba, Señor, sino que tú has resucitado, Padre. Y hoy, Señor, quizá nos hemos alejado, Señor. No te hemos buscado. Pero gracias porque otra vez tú siempre das ese primer paso, Señor. Buscándonos, Señor, mostrándonos que ese sacrificio tan maravilloso, Señor, no fue en vano, Padre. Que tú resucitaste, Señor, y nos has dado vida eterna. ¿Y hoy qué vamos a hacer, Señor, al saber que esa tumba está vacía, Señor? ¿Olvidarnos? ¿O postrarnos, Señor, y pedirte perdón, Señor? Restaura nuestras vidas, Señor. Restaura nuestros corazones. Y que hoy podamos ir a ti, Señor, sabiendo, Señor, que lo que hiciste fue por amor. Y gracias, Señor, porque no hay grande más amor que el que tú has dado por nosotros. Permítenos, Señor, que podamos rendir nuestras vidas, Señor. Que saber, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que tú eres el Evangelio y que no necesitamos hacer nada nosotros por nosotros mismos. Tú todo lo has hecho en la cruz, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor. Permítenos tener esa fe, Señor, para poderte creer. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús.